En la clase anterior analizamos algunas categorías marxistas y es evidente que el autor rompe con el orden instituido y con la somnolencia que ocasiona el poder, y esto molesta. Pero molesta no solo al poder, sino también a la normalidad que impone el poder. Pero para entender su pensamiento es necesario contextualizarlo. Marx nace en 1818 y muere en 1883. Es decir, es un siglo de revoluciones y está íntimamente afectado por las consecuencias de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Cuando hablamos de Revolución Industrial, hacemos referencia a que se rompen las cadenas de la producción y empieza un ascenso vertiginoso del capitalismo. Ahora bien, ese vértigo no nos puede hacer perder de vista su origen, que fue la explotación. A través del tiempo el capitalismo se va a ir ayornando, pero la explotación sigue. Marx, en el Manifiesto Comunista, nos dice que otro mundo es posible. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, no podemos cometer el error de verla como algo monolítico. La revolución estuvo llena de grietas y dentro de esas grietas se produjeron los grandes cambios ideológicos. Erich Hobsbawm afirma que la Revolución Francesa nos dejó tres modelos: el moderado liberal, el radical democrático y el socialista. El liberal moderado se encuentra entre el año 1789 y 1791, que es cuando gobierna la burguesía moderada, la burguesía liberal, y pretenden una monarquía constitucional. El radical democrático lo podemos encontrar entre los años 1792 y 1793, que es cuando se escribe la Constitución Jacobina, que habla cómo llegar a la democracia y también tiene cierta animosidad hacia los ricos. Y el socialista se encuentra en la reacción de 1795 contra el directorio, principalmente en la reacción o en el levantamiento de los iguales, que pretendían una igualdad total. Dicho levantamiento lo llevaron a cabo sectores más radicalizados, por ejemplo, el ala izquierda jacobina y los sans-culottes, que justamente los sans-culottes ese sector, o era el sector más pobre de la sociedad francesa de aquel momento. Es decir, el comunismo es hijo del ala izquierda jacobina y de los sans-culottes. Pero para entender más el pensamiento marxista es necesario hablar de la revolución de 1830 y 1848. Ahora, ¿por qué llegamos a esa revolución? Llegamos justamente porque la revolución que había comenzado en el año 1789 fue derrotada. Y a partir de 1814 se instala nuevamente una monarquía, es decir, comienza un periodo de restauración en un mundo que se había acostumbrado a luchar contra esa opresión. Por lo tanto, las causas políticas están dentro de este cambio, pero también va a haber causas económicas, porque justamente dice Marx que el capitalismo no vino a terminar con las desigualdades sociales, sino que vino a sustituir unas clases por otras. Este levantamiento, este cambio de paradigma, este cambio de sociedad, se ve en la revolución de 1830 y de 1848, ya que Francia
se llena de barricadas y en esas barricadas están los trabajadores. Y en la Revolución de 1848 vamos a ver una alianza entre los trabajadores más pobres y el nuevo proletariado industrial. Es decir, comienza el socialismo. Entonces, para el año 1848, que es cuando se escribe el Manifiesto Comunista, se creía que el triunfo de la revolución era posible. Marx ve todo este contexto revolucionario y ve cómo a través de la violencia y de la lucha de clases se avanza en la historia. Pero en el Manifiesto Comunista también empieza a esbozar otras ideas, otras categorías, como la de estructura y superestructura. Cuando habla de estructura, hace referencia al modo de producción y a las relaciones sociales que produce. Cuando habla de superestructura, hace referencia a las ideas que sostienen a los diferentes modos de producción. Pero lo que nos dice Marx es que esas ideas son las de las clases dominantes. Ustedes en Kovalyov van a ver la estructura esclavista y las relaciones sociales que se van conformando. Y también van a ver las ideas que sostuvieron ese modo de producción. Por ejemplo, la reforma agraria de los hermanos Graco, de la cual Kovalyov dice que fue reformismo, porque consolidó la propiedad privada. Hasta la próxima clase.